A pensar más con Rosa María Palacios. Señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Tlampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Cuanta, Onda Digital TV, Fuego TV y Quillabamba TV, canales de cable que están transmitiendo a Pensar Más y otros canales más en el interior del país que llevan la información de Rosa María Palacios. También nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hay mucha información y Rosa María ya está lista para analizar sobre todo lo que planteó hace 2 días Rosa María, que de ahí nomás de Europa, de Roma, se vaya el avioncito un ratito y rescate a nuestros connacionales. Recién lo harán hoy día por la noche, una semana pasada. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, así es. De ahí nomás era la idea, de ahí nomás. Pero bueno, ay, ay, ay. Vamos a hablar de todo eso, pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso con la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Déjenme hacer acá un ajuste, por favor, y ya estamos. Ahora sí. Centic, tu socio en tecnología, te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce nuestra web centic.com.pe. Y tenemos también un anuncio de Palestra. Palestra International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho, que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información ingresa a institutopalestra.com o escribe al 51 994 820 148. Y ustedes que nos escuchan y nos siguen tan lealmente todos los días también nos pueden ayudar un poquito a cumplir las metas de la radio, colaborando con su donación a través de cualquier billetera electrónica. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que está ahí debajo de mi mejilla y capturándolo con su aplicación, por Yape o por Plin o por cualquier otra, nos hacen una donación. Si no tiene Yape, no tiene Plin, no tiene billetera electrónica en el Perú, lo que puede hacer es hacer una donación a través del sistema PayPal. Es muy sencillo. Es el sistema más seguro que hay. Lo único que tiene que hacer es entrar a www.radiosantarosa.com.pe. Ahí están todos nuestros programas, información, noticias, información de la radio. Y ahí encontrará la ruta para hacer la donación. Lo único que necesita es su tarjeta de crédito. Muy bien, Abel. En efecto, tenemos varios temas que tratar y uno que lo voy a anunciar desde ahora, pero queda pendiente para la próxima semana porque lo he estado estudiando. Y está hoy día en la portada de La República. ¿De qué se trata? Del proyecto de ley que ha mandado el gobierno, el Ejecutivo, al Congreso para modificar el sistema de pensiones. Todo el sistema, no solamente el sistema de pensiones privada, sino el sistema de pensiones público y el sistema de asistencia social, el de pensión 65. Este proyecto tiene varias trampas que a la mayoría de los peruanos no les van a gustar. Y hay que decirlo. Es muy bonito que te digan que todos van a tener una pensión mínima de 600 soles. Claro, la va a subsidiar el Tesoro Público, no han dicho cuánto cuesta, pero no te dicen otras cositas.
Por ejemplo, hoy la Corte de la República establece algo que es bien grave para todos los que tenemos, yo por ejemplo, más de 60 años. No van a permitir el retiro de nuestro fondo del 95.5% para los nuevos afiliados. Yo soy antigua afiliada, pero no es justo. En realidad la norma la ponen, si entiendo bien, a partir de los 40 años. Si tienes menos de 40 años ya no vas a poder retirar tu fondo. Eso no es justo. La norma tiene que ser igual para todos. Y la otra cosa, para todos los trabajadores independientes del Perú, que son formales, ¿ah? No son informales, son independientes pero formales, pagan su impuesto a la renta, pagan, ¿no es cierto?, las retenciones correspondientes en sus recibos de honorarios profesionales. Para todos nosotros, quieren clavarnos una contribución obligatoria, sea la ONP, sea la AFP. Este es un pleito que tuvimos hace 10 años. Hace 10 años las AFP dijeron, los trabajadores independientes son un bocado muy grande, lo queremos. Y protestamos muy duramente porque es un abuso. Y vamos a protestar igual. Acá hay un tema de libertad. Si yo estoy obligado por el Estado a ahorrar para mi vejez, debería ser porque el Estado no quiere ocuparse de mí en mi vejez, ¿verdad? Lógico. ¿Y de quién se ocupa el Estado hoy en su vejez? De un grupo pequeñísimo de peruanos que están en la indigencia, no de los peruanos que han trabajado toda su vida. De ellos se ocupa su familia, caridades católicas o cristianas, pero no se ocupa el Estado. ¿Cuándo se ha ocupado el Estado de los viejos en el Perú? No, tienes que aportar porque el Estado no se puede ocupar de ti. ¿Cuándo se ha ocupado? Entonces, si los trabajadores independientes decidimos estar independientes, porque es la forma que conviene más a nuestro trabajo, porque nos da más flexibilidad, por muchas razones, hay muchísimas mujeres además que prefieren estar por la flexibilidad en un sistema independiente. ¿Nos van a quitar el 10% mínimo de todos nuestros honorarios profesionales? Y ahí no hay evolución como el impuesto a la renta, si no llegas a la tasa más alta, no, va para tu fondo. Y algún empleador, alguna persona natural o jurídica a la que le prestas un servicio, ¿va a aceptar que le aumentes el honorario en 10% para tu fondo de jubilación? No, nadie. Entonces, ¿por qué no hacen proyectos de ley que estén conectados con la realidad de los seres humanos que habitan el Perú? ¿No? Nadie sabe quién va a pagar la cuenta. No te permiten retirar tu fondo cuando cumplas 65 años y a los de cuarta categoría, a los trabajadores independientes, los obligan a aportar. ¿Qué tal proyecto? O sea, no es un proyecto para el bienestar de los trabajadores. Y que no les enseñen, ¿no?, espejitos de colores con la pensión mínima, porque eso es un truco para que tú entregues todo tu fondo por $600 al mes, o todos tus ingresos. En fin, vamos a regresar sobre eso, pero advertidos están, por si acaso, ¿no? Por supuesto, vamos a regresar sobre eso, pero advertidos están, para que quede claro. Así como se ha hecho un bolondrón por el proyecto de cine de la señora Tudela, bueno, igualito hay que hacer un bolondrón por esto. Lo que pasa es que la gente ha tenido poco tiempo de leer. El link está, es fácil, ¿eh? Se lo puedo pasar a Abel ahora para que se los pase a todos, los cuelgue en la página para que todos lo puedan leer y díganme ustedes si no hay ahí varios despropósitos. Entiendo la idea, ¿no? La idea es crear un sistema único, muy bien, pero hay varios despropósitos. Muy bien, ¿qué más tenemos que decir? Tenemos que hablar del avión presidencial. Ay, ay, ay. La señora presidenta hoy está en Berlín, ya llegó, ¿ok? De Stuttgart a Berlín no es muy lejos, ¿no? Podías irte en tren, vamos. Los trenes son buenísimos en Alemania y comodísimos además. Y vas viendo el paisaje, que es muy bonito. No, la señora quería ir con su chofer, es decir, con el avión presidencial. Que la lleven de Stuttgart a Berlín y luego que la lleven de Berlín a Roma. Y recién ahí pueden ir a recoger a peruanos que están en una situación peligrosísima desde hace una semana.
El sábado se cumple, mañana sábado, una semana de los ataques. Israel le ha pedido a sus propios nacionales que están cerca de la Franja de Gaza que evacúen en las próximas 24 horas. Estamos hablando de una movilización de más de 1 millón de personas que van a tener que moverse hacia el norte. Y hay, lamentablemente, la posibilidad de serios ataques este fin de semana, de ambos lados. Hay que meter un avión de rescate. Ya lo ha hecho Chile, 3 vuelos Chile. Ya lo ha hecho Argentina, otro tanto ha mandado un Hércules. Ya lo ha hecho México, Colombia. Perú no. Perú no. Y ayer, el señor primer ministro, en una entrevista con Canal N, que felizmente les da entrevista todavía, perdió los papeles. Dijo que no estaba contestando una pregunta, estaba contestando una opinión. No, no es una opinión, es un hecho que los peruanos están votados en Tel Aviv y otros en Jerusalén y no tienen cómo salir. Un grupo ha salido por sus propios medios, ahí vemos fotos de la señora usando su avioncito, mientras hay un grupo de peruanos desesperados a pocas horas, tratando de salir. Entonces he dicho que no se va a quedar ninguno atrás, que los van a recoger a todos. Sí, sí, claro. Ojalá que pueda entrar el avión. Ha podido entrar en las últimas 48 horas, pero no, pues la señora tiene que viajar. Ella es para ella el avión y para nadie más, para sus 14 personas, para sus 10 personas que estaban con ella. ¿Se puede imaginar? Es el único avión que tiene el Perú que puede llegar a Tel Aviv. Y lo único que se está pidiendo ya a estas alturas es que la dejen en Stuttgart, que haga su gira en avión comercial o en tren, que es barato, bonito, lindo, no demora nada. Unas cuantas horas que le sobran, porque su agenda es, pero bien relajadita. Y el avión se va a Tel Aviv, recoge a todos los peruanos y los regresa a Roma, o a Ámsterdam, o a Madrid, o a algún lugar donde puedan armar conexiones razonables para poder regresar al Perú. Y que la señora se regrese solita, pues, en su avión el domingo, bien contenta. Pero qué difícil, ¿eh? Y lo peor, ¿eh? Lo que dijo el señor Otárola ayer es, seguramente el embajador no ha podido cubrir las expectativas, ¿no? Por razones logísticas, porque está abrumado. Al embajador Cacho Sousa lo han dejado solo. Lo han dejado solo. Él no ha podido ofrecer ningún traslado a nadie porque no le han dado las herramientas para hacerlo. Él no va a fabricar un avión. Un avión que sí está en Europa, es lo que más cólera te da, sí está en Europa. Lo único que tienen que hacer es moverlo. No, es que la señora presidenta despacha por remoto desde el avión. Muy bien. Ustedes recuerdan que cuando la señora presidenta fue a Brasil, se hizo tomar una foto de ella mirando una computadora como trabajando en la computadora y era evidente que la foto era un truco, pues, ¿no? Y así lo dijimos. A mí me lo dijo una persona que había viajado mucho en el avión. Ahí no hay internet y no hay teléfono satelital. Y luego la FAP sacó un comunicado diciendo que la cabina presidencial estaba equipada con todo para trabajar permanentemente. Hay que explicar las cosas, ¿no? Porque la FAP no dijo la verdad. Su tuit es bien engañoso. Y ayer Martín Vizcarra nos explica el misterio, porque, bueno, ha sido presidente de la República, y explica qué clase de internet tiene y para qué sirve. Y la razón por la cual la señora presidenta no puede hacer un consejo de ministros desde el avión. A ver, expliquemos eso, a ver si tienes el video, por favor. Sí, adelante, por favor. Señor presidente, yo he usado muchas oportunidades el avión presidencial, principalmente para viajes al interior del país. Ha sido muy rara vez en que he viajado al extranjero. Yo sí puedo afirmar que sí tiene conexión de internet. O sea, tiene conexión de internet. O sea, quien ha dicho de que no hay conexión de internet, no hay para la tripulación, para los que viajan, a los pasajeros. Pero sí hay un código que uno puede acceder a internet
pidiendo el código a la tripulación del avión. El comandante, el piloto tiene un código que le permite entrar. Pero sí, también quiero ser claro, es un internet de muy baja velocidad, que no te permite una comunicación, que a lo más te permite revisar tus WhatsApp. Y si tú mandas un mensaje, tienes que esperar un rato para que llegue a su destinatario. Tú no puedes agarrar tu celular en el avión presidencial y como estás conectado, tener una llamada telefónica. No puedes. No tiene la suficiente capacidad el internet que tiene el avión presidencial para una comunicación. Menos para tener un enlace a través de una computadora. Menos. Entonces, ahí está, pues. Ahí está. Hay que ver la jauría de Willax. ¿Te acuerdas cómo me insultaba? Unos periodistas ahí, de lo peor que tiene el país, ¿no? Está claro. Pero bueno, por lo menos le podían mandar un mensaje de WhatsApp mientras cruzaba el Atlántico y decirle, señora presidenta, se queda usted en Stuttgart, desviemos el avión para que vaya inmediatamente a Tel Aviv. No. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y esas cosas molestan a la gente. Ayer la señora en Stuttgart dio un discursito diciendo que su gobierno defiende la vida. ¿Y acaso no saben que el avión está parado ahí y que no lo están moviendo a defender la vida de los peruanos que están en Tel Aviv? O sea, como dice Augusto Álvarez hoy día, el timing es todo en política. El timing es todo en política. Cuando tenía que hacerlo no lo hizo, que lo haga ahora, la gente le da cólera. Le da cólera porque ojalá, Dios bendito, que no le pase nada y que lleguen con bien. Increíble, un discurso que su gobierno había pacificado el país, le había dado estabilidad, que el Perú iba a crecer del 2024 al 2027 al 3%, no les dice que este año tal vez no crezcamos, porque no hay estabilidad ni seguridad jurídica en el país. Ese es el problema más grave. ¿Qué seguridad jurídica va a haber si el Congreso está a punto de volarse a la Junta Nacional de Justicia? Claro, eso no se lo dicen a los inversionistas extranjeros, pero no son sonsos, averiguan, ¿eh? Y saben perfectamente la situación. Por eso es que nadie invierte en el Perú. ¿Qué parte no entienden? Pero bueno, ahí tienen. Defendemos la vida, ¿sí? ¿Y ustedes creen que la gente ahí que está sentada es tonta? ¿Que no se da cuenta que hay un pedido desesperado de peruanos para ser rescatados en Tel Aviv y que no se atiende por el Estado? Eso en Europa sería inadmisible. Inadmisible. Y bueno, van a mandar el avión, finalmente. Ahora, pobre Dina Boluarte, ¿no? Porque a donde va, la reciben con la misma cancioncita, ¿ya? Y la cancioncita se la cantaron ayer en Stuttgart, que es un pueblito chiquito en medio de la nada. Le cantaron. ¿Tenemos la canción, Abel? ¿Tenemos la...? Sí, tenemos dos videitos de chiquititos donde hay Eran manifestaciones. poquitísimos, Sí. bueno, aparte había una movilización en Lima y Así es. en Arequipa y en Cusco no, Cusco un pequeño disturbio, pero Cusco la han postergado, y en Puno, por supuesto, ¿no? Han habido movilizaciones, pero en Alemania llega Dina Boluarte y hay 15 personas con un bombo cantando la misma canción. Sí, ahí tenemos. ¿Podemos A ver. ponerlo, por favor? El bombo, por favor. ¡Democracia en Perú de vuelta! ¡Señora Dina asesina! Widerstand unsere Demokratie! ¡Queremos justicia para los muertos! Widerstand Demokratie! Widerstand unsere Demokratie! ¡Keine Tote mehr! Keine Diktatur mehr! Dina Boluarte verantwortlich! Keine Diktatur mehr in Peru! Widerstand unsere Demokratie! ¡Dina asesina! ¡Fuera de Alemania! ¡Dina asesina! ¡Fuera de Alemania! ¡Dina asesina! ¡No eres bienvenida! ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Este se ha convertido en el himno de Dina, a donde va se lo cantan, ¿no?
Pero claro, son poquititos, ¿no? Pero es Stuttgart, o sea, me digo, es realmente en medio de la nada. Y bueno, como hay libertad de expresión en esos países, normalmente se deja que las personas se expresen sin ningún problema y sobre todo si es expresión política está absolutamente protegida, ¿no? Donde no estuvo muy protegida es en el Perú, porque ayer sí ha habido una marcha muy pequeña en Lima, sobre todo del sector de izquierda más radical y que apoya la liberación de Pedro Castillo, la Asamblea Constituyente, obviamente nuevas elecciones, disolución del Congreso, etcétera, que tienen una retórica mucho más radical y que tienen muy poco, hay que decir, muy pocos seguidores. La mayoría de los seguidores en el Perú quieren un adelanto de elecciones, pero no necesariamente una nueva constitución. La nueva constitución la piden el 30% de los peruanos, no el 60 ni el 70. De otro lado, hubo también preocupación en Puno, porque de nuevo se volvió a tomar el puente Ramis, me parece. Ha habido preocupación entre los turistas, pero esto es algo que va a ser recurrente. Cusco no llegó a parar y ha postergado para el 4 de noviembre. Pero las protestas van a ser de este tipo, continuas, pequeñas, una protesta alarmada seguramente que va a ir macerándose hasta que finalmente tengamos elecciones. Y no creo que en este ambiente las candidaturas de derecha sean muy favorecidas por la población, sobre todo por lo que se está viendo en el Congreso. Así que va a haber una pequeña movilización, sí, muy limitada, pero permanente, sobre todo, además, en el sur del Perú, sobre todo en el sur del Perú, con una agenda muy radical. Eso es lo que vamos a tener. Una agenda más moderada, como no disuelvan la Junta Nacional de Justicia, convoquen elecciones. Esa agenda más moderada no se ha manifestado ayer, saldrá en algunos otros momentos probablemente, cada vez que sea exacerbada por la conducta del Congreso. Probablemente cuando destituyan a la Junta de Justicia, presumo que habrá una pequeña protesta también de ese tipo. Que de nuevo, lo único que hace es destruir las candidaturas de derecha. Eso no quiere decir que Vladimir Cerrón tenga alguna posibilidad como él cree, tampoco, porque es socio de las candidaturas de derecha hoy. Es su socio en el Congreso. Claro, no están contentos, ¿no? Porque Vladimir Cerrón está en este momento en calidad de prófugo, por más que se burle de la policía. Entonces ayer toda la izquierda en el Congreso presentó una moción de vacancia contra Dina Boluarte. Es una moción que viene corriendo desde agosto, ojo, y que han presentado cuando ella está fuera del Perú. Por una razón que sí es válida. Dina Boluarte ha violado la Constitución y el Congreso con ella. Y el Congreso con ella, y el Consejo de Ministros con ella, porque pidieron que se modificara por ley la Constitución. Y eso es inconstitucional. Claro, no lo ha declarado el TC. Mientras no lo declare el TC, Dina puede comportarse inconstitucionalmente. Sin embargo, un grupo de congresistas de toda la izquierda, más Acción Popular, consideran que tiene que admitirse al voto esta moción de censura. No creo que tengan los votos ni siquiera para admisión a trámite. Y si tuvieran los votos para admisión a trámite, que sería realmente una sorpresa, dudo muchísimo que el Congreso de la República tenga 87 votos para vacar a Dina Boluarte. Así que esto es tan inútil como oír llover. Pero va la primera. Estamos en el año 23. A partir de julio del próximo año, el Congreso puede vacar a Dina Boluarte sin temer a ser disuelto, ¿no? Porque el último año de Congreso, no, perdón, a partir de julio del 25, año y medio de acá, el Congreso puede vacar a Dina Boluarte sin temer a ser disuelto. Aunque en realidad no tendría ningún temor de ser disuelto porque han desnaturalizado la cuestión de confianza por ley y eso sí se los ha validado su Tribunal Constitucional, si tuvieran los 87 votos. Pero tendrían que tener a un congresista que pudiera ser presidente del Perú y no han encontrado a uno todavía. No hay. No van a poner a Soto, ¿no? Y los otros expresidentes del Congreso o no quieren o no pueden. Así que difícil la situación. En todo caso, se ha presentado una moción de vacancia. En las policiales, tenemos que decir que efectivamente Vladimir Cerrón sigue prófugo y burlándose, sigue tuiteando muy contento,
Y se ha informado que no ha salido del Perú porque su movimiento migratorio así lo indica, pero, como ustedes saben, uno puede salir caminando por una frontera sin dejar registro, ¿no? Y por otro lado, el señor Abel Valdivia Montoya, el hombre que disparó en el infausto suceso de Lince hace ya más de, mañana van a ser 2 semanas, bueno, este sujeto ha sido capturado por la policía en Rusia. Vaya que le llegó lejos, ¿no? Se escapó esa misma madrugada, se trepó a un avión, se fue a Bogotá y aparentemente de Bogotá se fue a Rusia. Según el ministro del Interior, Vicente Romero, este demuestra el gran trabajo de colaboración entre el Interpol peruana y el Interpol de Rusia. Y lo que ha dicho el abogado del señor Abel Valdivia Montoya es que él se presentó en la comisaría de este pueblo que se llama Kazán, porque su esposa es rusa y su hija es rusa. Y estaba, según él, temeroso de ser asesinado. Vamos a ver qué pasa, porque de repente les pide asilo a los rusos. Los rusos lo han detenido, lo han llevado a una comisaría y en teoría lo podrían deportar. Pero con esposa rusa e hija rusa, hay que ver cuál es la calidad migratoria del señor Abel Valdivia y cuándo lo podrían deportar o si va a ser necesario un juicio de extradición. Son 2 cosas muy diferentes. Ojalá que lo deporten lo antes posible. Ojalá. Pero ya está ubicado en todo caso. A su hermano, el que no disparó pero estuvo ahí, a su hermano Pedro, le han puesto impedimento de salida 9 meses del país. Por lo tanto, él sí ya no va a poder salir por el aeropuerto. Alegan legítima defensa, pero como hemos explicado, no hay legítima defensa cuando tu supuesto agresor huye y tú lo correteas. Eso no es legítima defensa en ninguna parte del mundo. ¿Qué más tenemos? Tenemos información, Abel, sobre la fiscal de la Nación. Y hay que explicar esto que puede ser muy confuso para todos, pero vamos por partes, ¿ok? La señora fiscal de la Nación puso una acción de amparo para que no se le investigue, ¿ok? Aludiendo que la señora Inés Tello tenía un hijo que había sido viceministro en este gobierno, viceministro hace meses y un mes, ¿ah? Y entonces, como ella investiga a Otárola, hay conflicto de interés. ¿Ya? Ese es el tipo de argumentos. Y que la doctora Tello le había filtrado, o la Junta, información ahí de la reporteros, sin adjuntar ninguna prueba. Y la jueza, Carillo, le da su cautelar. No resuelve el fondo del asunto, pero le da su cautelar. Nadie te investiga, tú feliz. Muy bien. Obviamente la Junta apeló. Y en la Corte Superior dijeron, no, señor, esta resolución es nula por falta de motivación. Vuelva al juzgado inferior. Y de nuevamente la misma jueza le vuelve a dar la cautela. Y dice que hay indicios claros, ¿eh? Aunque no explica cuáles, de la filtración ahí de él. Y por esas razones le concede nuevamente la cautelar. ¿Qué tal? Sin embargo, la señora Inés Tello ha avanzado bastante y hace unos días había solicitado a la Municipalidad de Lima el acta del acuerdo de consejo para condecorar a la señora fiscal de la Nación, porque los defensores de la señora fiscal de la Nación dicen que Rafael López Aliaga no la condecoró. Eso que vimos en pantalla en realidad no existe. Nuestros ojos nos engañan. La condecoró la Municipalidad de Lima, que como es una abstracción, ¿no es cierto?, la Municipalidad de Lima la condecoró, no Rafael López Aliaga. O sea, pidió las actas para ver, ¿no?, cómo se tomaron estos acuerdos. Hasta ahora estamos en eso, pero han suspendido de nuevo toda investigación. La verdad que van lento en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y lo que nos preguntamos todos es qué va a suceder primero. ¿Van a sancionar a la fiscal de la Nación o los va a destituir el Congreso? Pues parece que los va a destituir el Congreso, ¿no? A esta velocidad. Van a volver a apelar la cautelar. Y ahí esperemos que la superior no diga nula y vuelva a emitir resolución, sino improcedente, infundada, o lo que fuera,
para que la Junta Nacional de Justicia sí pueda tocar a la intocable señora fiscal de la Nación. Tan intocable como Roselía Muruza. Qué bárbaro, ¿no? Ha dicho la señora Patricia Juárez que Roselía Muruza les ha prometido portarse bien y que ellos estaban muy dolidos por la conducta de Roselía Muruza. Pero como les ha prometido portarse bien, entonces se abstuvieron y no la sancionaron. Muy dolidos estaban. La señora bailaba, ¿no?, al son cubano y ellos estaban muy dolidos, sí, efectivamente, muy dolidos. Impresionante. Pero en fin, ahí estamos. Ya están llegando algunos grupos de peruanos, hay que decir, al aeropuerto Jorge Chávez por sus propios medios, ¿eh? Es un grupo que ha cruzado a Jordania y de Jordania ha logrado escala en Europa y de Europa se ha venido para aquí. Entonces, y otros están saliendo por Dubái, o sea, más complicado todavía. Pero están tratando de llegar y algunos, como reitero, están llegando por sus medios, gracias a Dios. Pero no gracias al gobierno peruano. Eso que quede perfectamente claro. No sé, Abel, si me he comido algo, creo que hemos recorrido todas las noticias de hoy. 2 puntos. El señor Maduro ayer habló, Rosa María, y Ay, dijo, pues, tan divertido el señor una Maduro. narrativa que no conocía. Una cosa bien interesante. Mira, yo no sabía, pero lo podemos escuchar para que ustedes aprecien la calidad educativa del gobierno venezolano. A ver, adelante, lo tenemos, por favor. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando Él nació era Palestina, hace miles de años, más de 2000 años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo. Ay. La parte más Increíble, deliciosa Rosa es la del María. Imperio Español, ¿no? Caramba. Primero dice romano, ¿no? Pero después se confunden, no, las oligarquías, el imperio, el imperialismo. Qué manera de leer. Hay que decir que no es la primera vez que escucho algo así. Han habido muchas teorías marxistas de tratar de reducir a Cristo a un revolucionario político, que era lo que creían iba a pasar los que esperaban al Mesías, y por eso no lo reconocieron. Es exactamente al revés. Querían un rey, ¿no?, político, que justamente expulsara al Imperio Romano. Y Cristo no hizo eso ni vino a eso. Pobrecito, no sé dónde le enseñaron catecismo, pero no fue el Imperio Español. Ahora, ya anunciaron que ahorita, creo que la próxima semana, empieza ya la temporada navideña, Navidad en Venezuela, que siempre la hacen como el 1 de noviembre, más o menos, ¿no? Para que la gente sea feliz, no un mes, sino 2 meses. ¿Por qué no 3? ¿No? Fantásticos ese país. Ay, Dios mío. Pero lo único que hace este señor que invoca a Cristo, invoca a los cristianos, invoca para los palestinos, en fin, es expulsar a venezolanos de Venezuela, ¿no? Eso sí sabe hacer, con gran facilidad. En fin, a ver,
Vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de la trata de personas. A raíz de un incidente que esta semana prendió muchas alertas, en una casa en la planicie, en un barrio residencial, una casa amplia, alquilada, se encontró más de 50 ciudadanos de Malasia que estaban siendo explotados laboralmente. Dos mujeres lograron escapar, pedir ayuda a los vecinos, llegó la comisaría, bueno, y detuvieron a 8 personas responsables de esta red. La policía presume que estas personas habían sido traídas con engaños al Perú para trabajar en un call center, que no era en realidad un call center, aunque habían las cabinas, sino para trabajar en un call center de extorsión, para hacer llamadas de extorsión. Vamos a ver qué pasa con estas redes, por qué encuentran en el Perú las facilidades necesarias para instalarse acá. ¿Y qué está pasando con peruanos, venezolanos, colombianos, que también están siendo parte del tráfico de personas en nuestro continente? Para eso vamos a hablar con un experto, pero será después de la pausa. Así es, Rosa María, nos vamos a la pausa agradeciendo a Palestra Editores, que nos invita a todos a la presentación online del libro Revolución Digital y Constitución, obra del profesor César Landa Arroyo, donde se aborda temas tales como el Internet, la inteligencia artificial, los algoritmos, las neurotecnologías, la robótica, redes sociales y el gobierno digital. Este evento se va a realizar el jueves 19, o sea, el próximo jueves, 19 de octubre al mediodía, y será transmitido por las redes de Palestra Editores. Vamos a la pausa y volvemos con nuestro invitado. A pensar más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el señor Luis Enrique Aguilar, para hablar sobre la trata de personas. Muy bien, efectivamente estamos aquí para darle la bienvenida al señor Luis Aguilar. Él es director de políticas de CHS Alternativo, una ONG que desde hace más de 20 años viene tratando desde distintos ángulos el tema de la trata en el Perú, y que nos va a explicar ahora, bueno, el tamaño del tema, porque no es un tema menor, aunque está invisibilizado normalmente. Gracias por estar con nosotros. Antes de entrar a la anécdota, yo quisiera que usted nos explique de qué tamaño es el tema, o sea, qué dimensiones tiene la trata en el Perú. A ver, es una dimensión inclusive histórica, ¿no? En cada momento del desarrollo económico del país, en realidad han habido situaciones de explotación, sea situaciones de esclavitud y muchas situaciones de trata de personas, ¿no? Acordémonos del boom del guano, del boom del caucho. Hubo explotación de personas en ese marco y por lo tanto en muchos casos trata de personas. Entonces nosotros siempre tratamos de recordar eso porque una de las cosas que tenemos un pequeño video de la organización en la que nos preguntamos si verdaderamente somos libres, ¿no? Como dice nuestro himno. Ahora, más allá de esta circunstancia histórica, etcétera, uno tiene que entrar ya también a la modernidad y al momento actual. Y en el momento actual creo que están pasando dos cosas. Uno son los rezagos de estas prácticas históricas que todavía se vienen dando y que se dan en muchos casos en lugares donde la acción del Estado, la respuesta del Estado es limitada, no solamente porque pueda no haber interés, sino sobre todo porque falta capacidad, ¿no? Estamos hablando de fenómenos bastante grandes y por otro lado porque han aumentado las formas de explotación y han cobrado un ribete que no tenían antes o que no se notaba tanto, que es esta participación de economías criminales, de grupos criminales al margen de la ley, que son los que están generando el ruido actual, ¿no? No solamente desde la perspectiva de la población migrante venezolana y la participación del Tren de Aragua y sus facciones en todo lo que es explotación sexual de mujeres y explotación laboral también, sino también ahora con la presencia del dragón rojo y esta actividad que pudo detectarse
recientemente. Ahora, ¿qué es eso? Porque, a ver, traer a personas desde Malasia, vía Ámsterdam, al Perú, es una operación cara, incluso para la propia trata, ¿no? La trata debería de abaratar sus costos, porque la mano de obra es gratis, ¿verdad? A través de la captación local y la explotación local. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, una de las cosas que hay en la trata y que tratan de fortalecer los tratantes es el desarraigo de las víctimas y la imposibilidad de poder tener acceso a redes de protección, sean familiares o de cualquier otra índole. Entonces, si los traes a un país como el Perú, es por varias cosas, entre ellas por el tema del idioma. La barrera del idioma, por ejemplo, se ha notado ahora que tratábamos de brindarles algún nivel de protección luego del rescate que había sucedido, y esa es una dificultad que buscan establecer. Entiendo que había uno o dos que hablaban inglés. Muy poco, muy reducido, un inglés muy limitado, y que fueron justamente las dos mujeres que logran salir de la propiedad donde estaban retenidas y se trasladan a la casa contigua, que es donde finalmente logran Auxilio. solicitar auxilio, ¿no? Eh, Eso por un lado, es el tema del desarraigo, el tema de no tener redes de protección es lo primero que tratan de hacerlo. Y en segundo lugar, porque podríamos hablar de muchas cosas, también tiene que ver con el hecho de que tiene que haber una legislación que no es que sea permisiva, pero que sí le facilite la actividad criminal. Y lo cierto es que Perú, por ejemplo, para países como Malasia, para países como Tailandia, no solicita requisitos, porque no se le solicitan tampoco al peruano, ¿no? Claro. Hay que decirlo. Hay Claro, no hay flexibilidad. visa. Claro, no necesitas visa o no necesitas una calidad migratoria, para ser exactos, para permanecer en el país, por lo menos como turista, y eso es lo que aprovechan. Y una de las cosas que hemos notado y hemos conversado con los abogados que pudieron estar involucrados en el caso, no fue o sea, yo no estuve ahí por mi rol, no me corresponde, es que notamos que para el caso específico, las víctimas tenían una característica especial y era que habían vivido situaciones donde la situación de trata con fines de explotación laboral no era tan notoria como en otros casos. ¿Eso qué quiere decir? Que trataban de aparentar una situación de un trabajo que de repente tenía malas condiciones, pero que en realidad eran casos de trata con fines de explotación laboral. O sea, hasta en eso el tratante trata de adecuarse, en nuestro caso, a la legislación penal y laboral del país. Ok, entonces parecía un trabajo, daban la apariencia de un trabajo. Sí, ¿no? efectivamente. Pero no lo era. No lo era porque hay dos características, por ejemplo, para los casos de trabajo forzoso, que son la falta de voluntariedad y la amenaza de una pena, que son elementos constitutivos, y en ambos casos se puede llegar a detectar si es que se cumplen con los indicadores que la OIT ha planteado. Ahora, Pero ¿les pagaban algo por hacer este trabajo? ¿Les pagaban a sus familias donde ellos estaban? ¿Cómo así los convencen, no? Eso no lo hemos logrado determinar. En primer lugar, porque nosotros tratamos de evitar la revictimización. Es decir, eso ya se lo está preguntando probablemente el fiscal, la policía. Entonces nosotros no volvemos a preguntar sobre lo mismo. Entonces, estamos esperando el atestado policial o la acusación fiscal para enterarnos un poco más del caso. Claro, pero el tema ahí es establecer cuántas de estas casas hay. O sea, si esta casa es descubierta, es porque dos mujeres logran escapar, pedir auxilio, pero es que alguien ha visto un negocio en esto, es una línea de negocio, recién está explorando el mercado, hay más. Eso es lo que llama mucho la atención y no sabemos. Y luego es, ¿qué clase de trabajo era? O sea, habían unas cabinas, se encuentra la policía,
Parecía un call center. La policía cree que eran llamadas de extorsión hechas desde el Perú hacia países del Asia. Eso Sí, podría haber sido el tipo de trabajo, ¿verdad? Para que sí. sean indetectables e imperseguibles, ¿no? Efectivamente, lo primero que podríamos decir es que las actividades del Dragón Rojo no son nuevas en el país. Recordemos que ya han habido detecciones de situaciones de extorsión y otro tipo de actividades, inclusive vinculadas con la explotación laboral. Por ejemplo, recordarás el caso de un simple chifa donde encontraron a un ciudadano chino que estaba siendo explotado, siendo obligado a trabajar 16 horas, que no podía salir del lugar, y era el frente, además de un centro cultural donde podría haberse recibido apoyo, ¿no? Pero esas circunstancias han estado pasando y Presente. probablemente no las hemos podido ver ni las Claro, pero autoridades ni es las difícil encontrar porque organizaciones. es un ciudadano que lo han Sí, colocado ahí, pero 50 personas, que es lo que han sacado a esta casa, ¿no? sí, Con un no, grupo de líderes, con unos tatuajes especiales, además, que los identifican como parte de una organización criminal. Pero por lo que vamos conversando, hay una primera nota que creo que es importantísima, que es que la colaboración internacional entre policías es fundamental, porque este es un crimen transnacional, ¿verdad? efectivamente, efectivamente. A diferencia de los casos que típicamente nosotros hemos documentado en la organización donde las víctimas son peruanas y por lo tanto la acción del Estado tiene que estar centrada sobre todo en la persecución del delito en regiones, por ejemplo, específicas o para actividades criminales que también hay específicas. Acá, no, acá estamos hablando de una actividad que ha implicado por lo menos la participación de 3 países, ¿no? El país de origen, el país de tránsito y el país de destino, que es Perú. Entonces, la colaboración, la cooperación judicial, la cooperación fiscal y policial se vuelve indispensable. Sobre todo si entendemos, además, que muchas de las actividades también de explotación sexual o laboral, pero especialmente de explotación sexual de niños y niñas, en este momento se hacen en entornos virtuales donde las imágenes se producen en un país y son comercializadas y distribuidas en otros países. Entonces, ahí, digamos, la importancia de lo que dices, Rosa María, es todavía mucho Claro, más. es mucho más grave, porque si no hay esa, o sea, tú necesitas en este momento la colaboración del país desde, bueno, que felizmente tienen consulado y embajada en el Perú, pues necesitas traductores, necesitas todo, necesitas antecedentes en el país de origen, antecedentes de los detenidos como responsables, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos un poco ya de la trata en el Perú. Cuando se Mm. habla de trata en el Perú, la gente imagina La Pampa en Madre de Dios, esa es la primera imagen, ¿no? Niñas andinas, captadas muy pequeñas, adolescentes, 12, 13, 14 años, básicamente para que vendan cerveza. Ese es más que sexo, es la promoción de la venta de la cerveza en los bares de La Pampa. Esa es una forma de explotación, pero ¿qué otras formas de explotación tenemos en el Perú? Bueno, en el Perú, sin duda, a ver, es que estoy tratando de identificar cuáles podrían ser las más relevantes para la entrevista, ¿no? Pero en general creo que sin duda una de las cosas que sabemos es que la explotación sexual en cualquiera de sus formas es la actividad principal y Ok, especialmente aquella que tiene un sesgo de género, es decir, que afecta a mujeres y especialmente a mujeres adolescentes, ¿no? Estamos hablando de cerca del 72% de víctimas son mujeres, y de ellas una buena parte mujeres entre 14 y 17 años. Eh, pero no es quizás aquello, digamos, esa es la trata histórico, por decirlo de alguna claro, manera. Suena horrible, pero digamos, es lo que siempre hemos notado y es contra lo que vamos a luchar todo, digamos, claro, todo históricamente. el tiempo. Claro, pero lo que hemos estado notando es las situaciones de trata
vinculadas a actividades criminales, es decir, el uso de mano de obra en el marco de la trata eh, para la realización de actividades criminales. Por Y ejemplo, el estamos... narcotráfico. Narcotráfico. En este momento, por ejemplo, todo lo que es la explotación, el raspado, por ejemplo, de la hoja de coca en la zona de la triple frontera, Perú, Brasil, Colombia, la participación de pueblos indígenas en ese tipo de actividades asociadas, etcétera, es una de las características de una investigación que acabamos de hacer, pero también en tala ilegal, también en oro Y en ilegal. todas estas actividades se cumple el requisito de que no es un trabajo voluntario, es decir, que no quieren hacerlo, que están coercionados con armas o con violencia de algún tipo a hacer el trabajo que les obligan a hacer. Efectivamente, esa es la principal característica, pero lo que hemos notado es que en algunas actividades ya hay un proceso de alineación también de las Claro. personas. Ya se vinculan porque además no les queda de otra. Digamos, si tú tomas en cuenta un tratante o una persona vinculada a una actividad de trata, que no sea un tratante, digamos, gana más o menos 1.500 soles al mes, haciendo la actividad más digamos, la actividad más simple, Claro. ¿no? El último eslabón, ese gana 1.500 soles, por ejemplo, en extracción de oro ilegal, ¿no? Metiéndose al río, etcétera. Pero sus ingresos mensual, eso es un ingreso semanal, pero el ingreso mensual puede ser no mayor a 300 soles. Entonces, obviamente, y las personas se ven involucradas en este tipo de actividades porque también la cobertura de necesidades es O sea, importante, ¿no? entonces en algunos casos sí se les paga. En algunos casos sí se llega a pagar, pero en muchos casos el pago está supeditado a figuras de enganche, ¿no? No solamente el caso del cachorreo, que es bastante conocido, donde una persona trabaja durante un mes y solamente se le gana lo que es, lo que logra sacar en oro, por ejemplo, en el último día del año, ¿no? Y eso es su paga, sino en general en cada una de las actividades. Ahora, lo que sí uno creo que puede tomar en cuenta para nosotros como ciudad capital es que también hay actividades de explotación y de trata más vinculadas a actividades económicas que no son ilegales, pero que sí pueden involucrar situaciones de ilegalidad. Y eso, por ejemplo, en el mundo está más que documentado, ¿no? Nosotros hemos realizado investigaciones con el diario La República, por ejemplo, en la que hemos documentado cómo se produce la explotación de personas en la cadena productiva Ahora, ¿qué de un- diferencia hay entre una persona subempleada, mal empleada, y una persona que es víctima de una red de trata? Son delitos. Una es una falta administrativa, no me han pagado lo que me deben, ¿no es cierto? Yo tengo derecho a un sueldo mínimo, a ciertos beneficios, no me los dan, puedo demandar ante, ¿no es cierto?, el juzgado laboral. ¿Qué diferencia hay entre eso, entre un juicio administrativo laboral y un delito de trata, que es un delito en sí mismo? La voluntariedad. Yo creo que eso es fundamental. Y el otro es el aprovechamiento, el desarrollo el uso de algún medio que busca imitar esa voluntariedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las falsas ofertas de trabajo, situaciones de seducción, entre otras, son las que suelen utilizarse. Las conductas típicas sancionadas por el Código Penal están también claramente establecidas y también es bueno mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, la captación es decir, el reclutamiento de la persona con engaños, eso ya es, por ejemplo, una vulneración. Claro. El traslado y el transporte de la víctima también puede hacer que la persona que traslada
sea considerado un tratante y por lo tanto un coautor o un autor material y sea sancionada hasta 25 años de cárcel. Eh, eh, y luego está la acogida y la retención, que son lo que es lo que suele pasar ya cuando la víctima llega al lugar donde va a ser explotado. Hasta ahí, la víctima solamente, digamos, no ha sufrido ningún tipo de daño, Claro, inclusive, todavía. todavía. Lo único que busca la trata de personas es sancionar que esa persona haya sido utilizada como un bien, ¿no? Que haya sido comercializada, porque ese es el factor. La persona es tratada como, valga la redundancia, como un bien que luego va a trasladar a otro y ese a otro y viceversa. Ahora, ¿cómo diferenciar la trata del proxenetismo o de la prostitución? Sí, bueno, eso siempre ha sido un problema, sobre todo para el mundo fiscal y judicial, porque en muchos casos los casos de trata suelen ser vistos como casos de proxenetismo. Pero Claro, acá creo que lo fundamental es que el proxenetismo sanciona el que tú te aproveches del trabajo ajeno, en el caso específico del trabajo sexual de una persona, ¿no? Que lo hace libremente. Pero en el caso de la trata, no hay libertad en el ejercicio claro, de esa no hay actividad. voluntad. Así es, y el beneficio es el beneficio de un tratante. Claro. Entonces, es más complicado que eso en términos jurídicos, pero Pero digamos, sí sé que ha habido muchos problemas porque, a ver, la prostitución no es delito. Una trabajadora sexual no va presa por ser trabajadora sexual, no. pero el proxenetismo sí es delito, igual que la trata. Ujú. Entonces, la trata tiene penas mucho más altas que la del proxeneta. Por lo tanto, todos los proxenetas quieren ser proxenetas y no tratantes. O sea, eso es la primera línea de defensa. Y eso hace que el delito sea muy confuso. Y depende mucho de que la víctima diga, no, yo he hecho este trabajo voluntariamente, no, a mí me han explotado, yo no quería hacer esto. Sí, efectivamente. Lo bueno es que ya han habido dos acuerdos plenarios de la Corte Suprema que han aclarado de alguna manera esto para el mundo jurídico, para jueces y para fiscales especialmente. Claro. Eh, el problema es que eso a veces no llega a los espacios donde debe llegar, es decir, especialmente en regiones, ¿no? Claro. Pero lo interesante también es que luego de la última modificación que hubo al Código Penal, la más importante, la material, no solamente se sanciona el proxenetismo, sino cualquier tipo de beneficio vinculado, por ejemplo, a la gestión del trabajo sexual, al beneficio, por ejemplo, el que regenta una actividad, un hotel donde se sabe que una persona está siendo explotada sexualmente, esa persona también es sancionada. Es decir, se cerró en aquella modificación que CHS pudo acompañar cada vez más las posibilidades de explotación. Claro. Eh, pero en muchos casos, sí, sin duda los abogados buscan que el proxenetismo sea la respuesta y antes que la trata. Lo bueno es ¿Tienen que un creo que, cálculo, tienen un cálculo aproximado de cuántas personas están en situación de trata en el Perú? mira, tenemos un cálculo de percepciones y un cálculo de data recibida por el Estado. La percepción de dos encuestas que hicimos eh, con el Instituto de Estudios Peruanos nos dan entre que, en primer lugar, nos dio que 3,4 millones de personas consideran que en algún momento de su vida podrían haber pasado por una situación de trata. El diez Y por de ciento de la población ellas, del Perú. así es, y de ellas, 496.000 personas estaban adecuadamente informadas, es decir, podían diferenciar el concepto de trata de personas. Igual es un número importante, ¿no? Eh,
Eso por un lado. Por otro lado, tenemos las cifras del Ministerio Público, ¿no? Claro. Y se calcula que más o menos el año 2022 hubo 1.430 casos de personas que habían sido afectadas por el delito, fue el número de delitos que fueron denunciados, y ese es más o menos el promedio que solamente en la pandemia disminuyó un poco, pero es más o menos el promedio de casos que se están De lo detectando. que se llega a denunciar o a descubrir, ¿no? Así Ya es, sea de oficio o ya sea por denuncia. Ahora, sí. hay algunas situaciones límite que son las históricas, pero que todavía se siguen dando, ¿no? Por ejemplo, una niña que entra a la adolescencia, tiene 12, 13 años, vive en una zona andina, sus padres le dicen, porque esto es con conocimiento de los padres, quieres ir a trabajar a Lima, ¿no? Y la Ujú. niña dice, sí, sí quiero irme a trabajar a Lima. Vea, pues, te vas con tu tío, ¿no? Entonces la niña llega a Lima y la meten a un taller textil, a trabajos domésticos, a una casa, a lo que fuera. Y se le paga una propina, se le paga mal, trabaja todo el día. Y eso todavía es muy común de encontrar, ¿verdad? ¿Cómo explicarle a la gente que ha normalizado esa situación, que te dice, no, la chiquilla está aprendiendo, ya después se le da su colegio, ¿no? Para que termine, ya después cuando cumpla 18, 20 años se sale, ¿no? ¿Cómo explicar a la gente que esa es una situación de explotación? Y bueno, es en lo que estamos trabajando en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una alianza con el MIDIS para tratar de que en los tambos y en los PIAs, que son parte del programa País, pueda difundirse más información sobre trata y trabajo forzoso, que son, entre otras, las formas de explotación más usuales en las zonas rurales, además de difícil acceso, ¿no? Claro. Comunidades nativas, etcétera. Eh, pero creo que lo más importante no es cómo decirle a estas personas que tienen prácticas culturales, además que son ancestrales, ¿no? Exactamente. ¿Cómo pueden hacer, Lo sino más estoy haciendo para su bien, o sea, no lo estoy, o sea, yo pienso que mandarla a Lima es algo que la va a ayudar. el problema, o cómo yo lo enfrentaría, es cómo le decimos a aquel que recibe a una persona menor de edad para llevarlo a su casa, tenerla en su casa, no permitirle estudiar, sino que Claro, solamente realice actividades que además son actividades que están prohibidas por la legislación, ¿no? Como por ejemplo el servicio doméstico, claro. justamente, que no lo puede hacer, ¿no? Y eso creo que es más probable de realizar, y por eso hemos estado, por ejemplo, en campañas nacionales. Este ha sido nuestra tercera campaña, en la que hemos Claro, tratado de no difundir. confundir, no confundir, ojo, con el trabajo de menores de edad, que sí está permitido, Ujú. pero con registro en la municipalidad, registro en el Ministerio de Trabajo y permiso, consentimiento de los padres y con horarios absolutamente regulados, ¿verdad? Y con actividades prohibidas. O sea, las ladrilleras, por ejemplo, que eran un caso dramático, ¿no? De explotación infantil, prohibida. Hay varios tipos de trabajo infantil que está absolutamente prohibido. No confundir con eso, que es explotación laboral infantil, porque la Ujú. explotación laboral infantil se puede dar en el contexto de la familia. No hay un Efectivamente. tratante. Es Sí, decir, efectivamente. Nosotros o teníamos, porque ya ha dejado de estar con la organización, un caso de una señora que fue denunciada porque su hermana, cuando su hijo se quedaba con ella, era llevado a una esquina del Callao, y en esa esquina del Callao era puesto a pedir el limosna, es limón. decir, Claro, mendicidad infantil, ¿no? claro. Y era claramente una situación de explotación. Eso es una actividad como la que tú dices, no puedes poner a un niño a hacer ese tipo de actividades. Y eso es también recontra frecuente, pero es lo que tenemos que tratar de hacer, es de distinguir eh, cuándo estamos verdaderamente brindando apoyo a una familia, y cuándo en realidad Es un tema
estamos explotando, ¿no? Es Y un creo tema que de un eso tiene... captador, un tema de un captador, un transportador y un tratante. Normalmente el tratante te quita tus documentos, que es lo único que tienes. Si es que estás en otro país, ¿no? Un venezolano que viene al Perú, colombiano que viene al Perú, colombianas, venezolanas sobre todo, que están enganchadas en temas de explotación sexual. Te quitan tus documentos. Al quitarte tu posibilidad de identificarse, tu situación es vulnerable y precaria porque te dicen, si te atrapa la policía, te deportan. Entonces, no te conviene, pues, porque tú no quieres volver, entonces te conviene estar acá en esta forma. Hay muchas formas de amenaza, ¿no? Sabemos dónde vive tu familia, en tu lugar de origen, la vamos a amenazar, la vamos a matar o lo que fuera, si es que tú no haces lo que nosotros queremos. Esa persona que se escapa o pide ayuda o es rescatada por la policía, ¿cómo trabajar con ella? Que es la parte más difícil, porque muchas veces ha pasado, sobre todo pensando en La Pampa, que chicas rescatadas han dicho, no, yo quiero volver. Porque no se metan. Yo estoy haciendo un negocio. Yo estoy manteniendo a mi familia, estoy ganando plata. Entonces, ¿cómo manejar la salida de esta situación? Bueno, mm, creo que la mejor forma de manejar esa salida es habiendo aprendido durante muchos años que digamos, el factor fundamental para poder tener una respuesta apropiada proviene de escuchar a la víctima. Yo creo que esas miradas más bien paternalistas de cómo tiene que ser el nivel de protección a una víctima, le hace mucho daño a la víctima, porque pasa de una situación de encierro, de desprotección, de aislamiento, a otra situación similar, solamente que estás con policía, con fiscales, etc. Entonces, de ahí la importancia que la víctima pase el menor tiempo posible, digamos, en protección, obviamente, pero una protección reducida o que reduce sus derechos, ¿no? Y lo segundo que podría mencionar es la importancia de que en ese marco la víctima tenga un espacio para reflexionar. Es lo que se conoce como un periodo de reflexión. Nos acaba de pasar, por ejemplo, un caso donde una víctima que parecía ya había superado la situación traumática que había vivido, recién ahora, después de 2 o 3 años, si no me mal recuerdo, estaba exteriorizando algunas psicopatologías o algunas situaciones traumáticas como que se expresaban en síndrome de Estocolmo, el síndrome de indefinición adquirida. O sea, estamos hablando de que inmediatamente no vamos a notar el proceso, ¿no? Otra forma también de brindarle un adecuado apoyo a las víctimas es entender entonces sus procesos, ¿no? A veces, por ejemplo, ha pasado que autoridades, no necesariamente las especializadas, quieren una respuesta rápida y una reconstrucción rápida de los hechos, pero las víctimas, dependiendo del caso, pueden no recordar inmediatamente o poder reconstruir todo lo que han vivido, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una víctima que pasó como 20 años, que conocimos en la organización 20 años, y en el que para ella era muy difícil reconstruir, en primer lugar, aceptar su condición de víctima y en segundo lugar, reconstruir cómo había sido su proceso. Entonces, eso implica mucho trabajo psicológico con la víctima, ¿no? Hay que entender que la salud mental está deteriorada en el marco de la actividad. Claro, ahora, pero ¿y el Estado qué salidas da? Ahora, depende, te diría que depende. Si se trata de una víctima menor de edad, podemos estar hablando de centros de acogida residenciales especializados, donde hay, sobre todo para niñas, ¿no? Donde se les brinda acompañamiento. ¿Eso lo maneja el INAVIF?
El INAVIF, efectivamente. Lo maneja el INAVIF en coordinación con la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer. Eh, Ahí sí estamos hablando, por ejemplo, de un conjunto de servicios que se han identificado y que se brindan directamente a las niñas. En el caso de niños, ese nivel de intervención disminuye, ¿no? Porque no hay centros especializados para niños. Y en el caso de personas adultas, si se trata de mujeres, entran a los servicios asociados a la violencia basada en género. Es Claro. decir, el programa Aurora, los centros de emergencia de mujer, los HRT, comienzan a intervenir. Pero si preguntas por varones, no hay un solo servicio especializado todavía. ¿Y qué pasa en todo caso con estas víctimas? Normalmente lo que se hace es brindarle un acercamiento con los servicios generales que el Estado tiene. Por ejemplo, ahora han cobrado mucha importancia los centros de salud mental comunitarios, Claro. ¿no? Como una respuesta, por ejemplo, para Claro. brindar Ahora, un nivel de... eso en cuanto a la salud mental, pero digamos, pasa el periodo de reflexión, la persona se da cuenta que ha estado enganchada en una situación que no le conviene, ha sido liberada de esa situación, tal vez el Estado la ayuda a tramitar sus documentos, pero dice, no sé hacer nada, no he estudiado nada, lo único que sé hacer es hacer este trabajo en el que he estado explotada o sexualmente o laboralmente. ¿Qué cosa voy a hacer ahora con mi vida? Entonces, ¿cómo se reengancha esa persona? ¿Por qué caminos llega, ¿no es cierto?, a reengancharse laboralmente, pero sanamente laboralmente? Sí, esa es una preocupación que tenemos en la organización porque si uno revisa la política nacional de lucha contra la trata, va a encontrar que estamos hablando de 42 servicios que el Estado ha puesto a disposición de las personas, de las personas que son víctimas, pero también de las que son de la persecución del delito, etcétera. Y una de las cosas que ha integrado son algunos servicios de reintegración. Inclusive las víctimas que salen de los centros de acogida residencial salen con un plan de trabajo asociado a ese proceso de reintegración. Pero el problema es justamente eso, que no necesariamente hay servicios que van a poder hacer o van a poder ayudar a la persona a hacer el tránsito a algún tipo de negocio o actividad asociada a su condición. Y eso es súper importante porque el problema con las víctimas de trata, Rosa María, es que suelen haber perdido algo fundamental para su proceso de socialización, y es la posibilidad de confiar en el otro. O sea, es supremamente difícil poder volver a confiar en otras personas y por lo tanto pensar en iniciativas colectivas, masivas, es muy, muy complicado, ¿no? Más bien tienen que ser respuestas específicas con cada víctima para desarrollar actividades que ellas quieren hacer, etcétera. Y ahí nuevamente vuelve lo que te decía al principio, la importancia de escuchar a la víctima en estos procesos. Claro. ¿Y qué se hace con las víctimas extranjeras? O sea, no sé, se encuentra un grupo de niñas o adolescentes venezolanas o mayor edad tal vez, pero jóvenes. ¿Qué hace el Estado con las personas extranjeras? Que tal vez efectivamente no tengan una situación regular en el Perú. Sí, bueno, la situación de las víctimas extranjeras es bastante preocupante, por un lado porque en muchos casos su interés no necesariamente es retornar al país, pero cuando lo hacen, el proceso de retorno, el Estado no tiene necesariamente las condiciones o el presupuesto para ayudar en el proceso de retorno, ¿no? Nos ha pasado también con víctimas peruanas que están en el exterior o presuntas víctimas peruanas de trabajo forzoso específicamente que están en el exterior. ¿Y que no las pueden traer a Perú? No había presupuesto para ayudarlas a
a venir a propósito de lo que está pasando en Gaza Claro. y todo lo de Hamas, y la necesidad de peruanos tratando de volver al país. Teníamos alrededor de 12 personas identificadas que podrían haber estado en situaciones de explotación laboral y que no se les podía apoyar. Luego ellas decidieron quedarse, etcétera, pasaron por su proceso y bueno, Claro. el caso no prosperó, pero en su, digamos, la posibilidad de ¿A, poder a dónde estaban en Israel? no, ellos estaban en el Reino Unido. Ah, ok, ok. Sí, sí, ellos estaban en el Reino Unido, habían pasado por un proceso de intermediación eh, laboral y habían ido a trabajar allá en campos de cultivo, ¿no? Y un grupo de personas que logra salir de la situación comunican que están en situaciones de trabajo forzoso. La organización estuvo tratando de apoyarlas hasta que en algún momento ellas decidieron ya no continuar con sus procesos, más bien iniciar su proceso de regularización. Claro, y En, se integraron a la sociedad allá en el Reino Unido. Ok, esa es otra salida, ¿no? Me quedo, pero ya no en las condiciones en las cuales he sido traído. Ahora, la intermediación laboral no nos queda nada de tiempo, es lícita. O sea, yo puedo tener una sí, agencia de claro, empleos. ¿Ya? ¿Cuándo claro. se torna ilícita? ¿No? Cuando está basada en el engaño, yo diría, Claro, ¿no? Cuando el elemento que usas para involucrar a una persona es quebrar su voluntariedad, ¿no? claro. Su decisión autónoma, y eso es muy frecuente. De hecho, en la policía hay un caso que le llaman el caso Ceres, que ya Ajá, está judicializado, creo, según no mal recuerdo, y el caso Ceres es justamente de agencias de empleados ilegales que hay en Ceres, ¿no? claro. En la Claro. zona específica así conocida. Y la cantidad de agencias de empleo para ir a trabajar a La Pampa, entre otros lugares, es impresionante. A vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Entonces, Claro, sin eso es mayor una. control, etcétera. Claro, y eso, pucha, desde las municipalidades hasta el Ministerio del Interior tienen algo que hacer ahí, ¿no? Es decir, esto no es jóvenes señoritas atractivas, no es para ventas, ¿te das cuenta? Es para llevarte a La Pampa a vender cerveza. Sí, Eso es de lo que. hecho, de hecho, el Ministerio del Interior tuvo una campaña bien interesante donde recreaban una agencia de empleo, eh, y la pusieron, creo, si no mal recuerdo, en Ceres Claro, mismo, y básicamente captaron víctimas, creo que 1.500 víctimas o algo así fue el número de personas que llegaron ahí, y le daban obviamente información de en qué situación se habían encontrado, ¿no? Pero fue una campaña bien interesante. El problema de la trata de personas, Rosa María, es cómo prevenirla, ¿no? claro. Y, Hay que, y hay a que, hay veces, que entender que hay un primer acto que sí es voluntario, ¿no? O sea, al así, engancharte, te ilusionan, te seducen, te venden una cosa increíble y tú crees. sí, Y lo que viene después es un desastre. Y eso hay que advertírselo efectivamente. a miles de mujeres que nos están escuchando. Lo que viene después es un desastre y no tienes cómo salirte de eso y cada vez estás más atrapada y con tu voluntad más rota. Entonces terminas haciendo algo que no quieres hacer en condiciones terribles y salir es muy complicado y reinsertarte mucho más complicado. Bueno, ha sido una rápida pasada por la situación, gracias al señor Luis Fernando Aguilar, que él es el director de políticas de CHS Alternativa, una ONG que hace años, hace más de 20 años que ustedes trabajan en el tema de trata, ¿verdad? Muy bien, muchísimas Efectivamente. gracias por esta visión y nosotros seguiremos observando, como dicen, el atestado policial para saber qué cosa pasó en la planicie para que aparezca 50 personas asiáticas en una red de trata. Una solicitud nada más, Rosa María, y también Sí, observen lo que hace el Congreso y lo que hace el Premier y el Ministro del Interior por cumplir con su responsabilidad de rendir cuentas
sobre la situación, el avance de la lucha contra la trata de personas. Este sería el Tienen quinto año. una obligación, ¿verdad? Anual. Y tienen un compromiso porque hasta ha habido un acuerdo del Consejo Directivo, pero parece que este va a ser otro año más en el que no va a haber Rendición de cuentas. tan importante, sí. Así es. Sí, pues. Muy bien, muchísimas gracias a Luis Fernando Aguilar por haber estado con nosotros. Y a ver, nos tenemos que despedir. Es viernes. Así es viernes, Rosa María, pero permítame enviar saludos. El 15, el día domingo, Radio Santa Rosa cumple 67 años. Así es que ¿Verdad? felicidades. Cumplimos ¿Ah? 67 años. Sí. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Y el 12, o sea, ayer, Radio Quillabamba TV ha cumplido 57. Ujú. Así es. Ahí están los dos loguitos, el de Santa Rosa y el de Quillabamba, que transmite también a Pensar Más. Así que enviamos a todos los equipos, tanto de Radio Santa Rosa como de Radio Quillabamba TV, un afectuoso saludo por este aniversario. 57 Quillabamba, 67 Santa Rosa. Así es. Muy bien, nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto, hasta el lunes. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.